Buenas chicos y chicas, mi nombre es Sergio Pascual, soy de Motion Academy y hoy os traemos un vídeo sobre el miedo en el parkour y os daremos algunos consejos para superarlo mejor. Lo primero, ¿qué es el miedo? Para responder a esa pregunta tenemos que empezar a diferenciar entre las emociones y los sentimientos. En primer lugar, las emociones son reacciones muy cortas que duran poco tiempo pero que son muy intensas y responden a un estímulo. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un salto con una caída en medio y nos acercamos a la caída y vemos que nuestro corazón se acelera, empezamos a sudar, nuestros músculos se tensan. En este momento es cuando estamos experimentando la emoción del miedo. Generalmente experimentamos esta emoción ante situaciones que consideramos peligrosas, ya sea realmente o sea solo en nuestra imaginación. Además de todas estas sensaciones corporales, el miedo como emoción suele provocar tres reacciones principales. La primera es la de paralización. Es decir, nos bloqueamos, no sabemos qué hacer y no nos podemos ni siquiera mover. La segunda es de huida. Queremos evitar y salir de la situación que nos provoca el miedo lo más rápido posible. Y la tercera es la de lucha. Nos enfrentamos a ese estímulo que nos genera miedo de una forma muy agresiva y muchas veces descontrolada. Todas las tres no se tienen por qué dar a la vez. Se puede dar una u otra en diferentes situaciones. Depende mucho de la persona y de la situación. Cuando hacemos parkour debemos tener mucho cuidado a la hora de detectar qué reacciones estamos experimentando. Por ejemplo, si en medio de un salto nos entra el miedo y nos bloqueamos, puede que no terminemos de ejecutar bien el salto y tengamos un accidente. Del mismo modo, si en vez de bloquearnos nos sale la reacción de lucha y no sabemos controlarla, puede que hagamos un exceso de fuerza o algún movimiento que perjudique nuestra técnica y del mismo modo acabemos teniendo un accidente. Mi consejo para superar este tipo de situaciones de la forma más segura es que si una vez has hecho un salto y te da el miedo en el punto de no retorno, es decir, cuando ya estás en el aire, no trates de bloquear o cambiar la acción. Mantente haciendo lo que estabas haciendo. De esta forma, por ejemplo, si estás haciendo un trick y te da miedo en medio del aire, no te abras, mantente agrupado y sigue girando, esperando caer lo más correctamente posible. Lo mismo pasa con un salto de longitud, por ejemplo. Si ya has saltado y te da el miedo en el aire, no te bloquees, no intentes bajar las piernas, mantén tus pies hacia adelante, apuntando a donde quieres aterrizar y hazlo de la forma más segura posible. Por otro lado, tenemos el miedo como sentimiento. Los sentimientos, por hacerlo simple, son la suma de la emoción más los pensamientos que van con ella. Es decir, cuando sentimos miedo y tenemos pensamientos sobre esto que estamos sintiendo. Como veis, los sentimientos tienen que ser activados por la propia emoción, por lo que van a durar un poco más de tiempo después de ella y además pueden incluso permanecer aunque la emoción ya se haya ido. Es decir, aunque las respuestas corporales y fisiológicas de la emoción no estén en nuestro cuerpo. De este modo, podemos estar sintiendo el miedo como sentimiento durante mucho más tiempo e incluso después del entrenamiento. Podríamos decir que en el parkour el sentimiento del miedo es incluso más común que la propia emoción. De este modo, en parkour podríamos decir que el proceso es el siguiente. Encuentro un salto o un reto que es difícil para mí. Me expongo a él, ya sea real o en mi mente. Entonces mi cuerpo empieza a reaccionar. Empiezo a sudar, empieza a acelerarse mi corazón, empiezo a sentir la emoción del miedo y me doy cuenta de ello. Cuando me doy cuenta, empiezo a pensar sobre qué tipo de cosas puedo hacer para el salto. Y aquí se abren varias opciones. La primera opción es, no supero el miedo y no realizo el salto. Me doy cuenta de que no estoy preparado. La segunda opción es, consigo superar el miedo y realizo el salto correctamente, porque estaba preparado tanto física como mentalmente para realizarlo. Y la tercera opción es que no supero el miedo, no estoy preparado, pero aún así me lanzo a hacer el salto, ya sea por falsa valentía o por motivación externa. Generalmente aquí puede ocurrir que por casualidad hagamos bien el salto y tengamos mucha suerte, o que por el contrario nos caigamos y nos lesionemos, pero esto ya depende del azar. Este tipo de proceso de enfrentarse al sentimiento del miedo puede durar desde segundos a minutos o incluso horas y días. Si bien podríamos pensar que el miedo es miedo y ya está, no siempre es así. En nuestra experiencia en Motion Academy hemos detectado diferentes tipos de miedo. El primero, por ejemplo, sería el miedo a la lesión. En saltos que son muy grandes, tienen mucho impacto o son muy complejos, generalmente nos da miedo que haya un tropiezo o una amortiguación muy fuerte que nos produzca una lesión severa, ya sea rotura, esguince, etc. Segundo tipo de miedo que hemos detectado es el miedo a las alturas. Cuando los saltos son muy altos o hay una caída muy grande en medio, nos produce el miedo de que en esa caída nos podamos hacer daño. Por otra parte, en tercer lugar, hemos detectado el miedo a la técnica en sí misma. Esto se suele dar con técnicas que estamos aprendiendo desde cero o con saltos que incluyen esas técnicas y que aún no controlamos completamente. En cuarto lugar, tendríamos el miedo por empatía. Es un tipo de miedo que se desarrolla cuando vemos un accidente de un compañero haciendo una técnica concreta o un salto concreto. Entonces desarrollamos miedo hacia esa técnica o salto simplemente porque a otra persona le ha ocurrido algo malo realizándolo. El quinto tipo de miedo sería el miedo por recuerdo. Es decir, cuando has tenido un problema o un compañero tuyo ha tenido un problema realizando un salto,
Y al volver al cabo de unos meses o incluso de unos años, aunque seas más fuerte y puedas realizar ese salto más fácilmente, te sigue dando miedo simplemente por el recuerdo de aquel problema que tuviste. En sexto lugar tendríamos el miedo por idealización. En muchas comunidades de parkour se suelen idealizar ciertos saltos, sobre todo la gente que está empezando a entrenar, porque ve a gente con un nivel muy superior realizar ese tipo de saltos y piensan que es imposible. Sin embargo, cuando llegan a ese nivel y se enfrentan a ese salto, al tenerlo tan idealizado les da mucho más miedo. En séptimo lugar tendríamos el miedo al miedo. En este caso estamos hablando de cuando tenemos miedo simplemente al hecho de tener esa emoción del miedo y esa sensación desagradable que nos provoca. Esto nos impide enfrentarnos a retos y nos hace avanzar mucho más lentamente, sobre todo cuando se trata de retos que son muy exigentes a nivel mental y emocional. Por último, el octavo tipo de miedo que hemos detectado es un poco un cajón desastre, lo llamamos el miedo a lo irracional. Muchas veces sentimos miedo y no podemos detectar exactamente por qué. En este caso, generalmente, estamos hablando más de la emoción del miedo pura, sin sentimiento. Estos son los tipos de miedo que nosotros hemos detectado. De todas formas, si tú crees que se nos ha pasado alguno, ponlo en la caja de los comentarios y lo tendremos en cuenta. Es muy importante tener muy claro el tipo de miedo que estamos sintiendo en cada momento, sobre todo en nuestro entrenamiento de parkour, porque no se solucionan de la misma forma. Si intentamos solucionar todos los tipos de miedo y abordarlos de la misma forma, seguramente no lo consigamos o acabemos frustrándonos mucho. Por eso, cuando estés enfrentándote a un reto, párate un segundo, respira y piensa, ¿qué es exactamente lo que me da miedo? ¿Qué tipo de miedo estoy sintiendo? Ahora que ya sabemos identificar los diferentes tipos de miedo, lo que tenemos que hacer es aprender a aceptarlo y abrazarlo. La no aceptación del miedo, es decir, cuando nos enfadamos por sentirlo, pensamos que no debería ser así, o nos autoengañamos diciendo que no tenemos miedo, lo único que facilita es la frustración y dificulta la resolución del salto y conseguir el reto que nos estamos proponiendo. Debemos eliminar los pensamientos negativos que tenemos sobre el miedo, porque el miedo, como el resto de emociones, es un recurso muy positivo para la supervivencia de todas las especies y del ser humano incluido. El miedo lo único que hace es avisarnos de cuando hay un peligro. Entonces, cada vez que sintamos miedo, lo único que tenemos que pensar es, vaya, esto que estoy haciendo me da la sensación de que es un peligro y me hace estar más alerta y más preparado para lo que pueda ocurrir. Si no sintiéramos miedo, simplemente podríamos llegar a ser más irresponsables y nos lesionaríamos más. Cuando estamos entrenando, mi consejo para superar y abrazar mejor el miedo es que nos tomemos un breve tiempo fuera cuando sentimos un bloqueo muy fuerte. De esta forma podremos reducir la ansiedad, pero tiene que ser breve para no perder todo ese ritmo y toda esa fuerza que teníamos durante la preparación para el salto. Es decir, no nos tenemos que relajar, pues el impacto físico y emocional que nos provoca la emoción del miedo nos puede ayudar a superar los obstáculos. Ahora bien, utilicemos este miedo para desmenuzar exactamente qué es lo que más miedo nos da. Coger esas partes del salto y trabajar las más importantes, las que nos dan más miedo o tenemos más flojas por separado en un entorno seguro. Por ejemplo, si lo que nos da miedo en un salto es la amortiguación, lo que podemos hacer es buscar un entorno seguro donde practicar amortiguaciones más pequeñas e ir creciendo poco a poco. De esta forma iremos asegurando la técnica y tenemos cada vez más confianza para realizar correctamente el salto que nos daba miedo al principio. Ahora bien, ¿qué pasa si lo que me da miedo es el salto en su conjunto y no lo puedo desmenuzar? ¿O qué pasa si no puedo hacer progresiones por la complejidad del salto o el entorno? Siempre que entrenamos parkour, va a llegar un punto en el que vamos a llegar a ese momento de romper el salto. En este punto realmente no hay ninguna fórmula mágica, ni que sirva para todos. Lo siento. Aquí cada uno tenemos que poder aprender a enfrentarnos a nuestra propia manera a ese momento. En mi caso, yo lo que intento hacer siempre es concentrarme muy bien y asegurarme de que tengo todas las progresiones y toda la técnica bien controlada. Una vez estoy seguro de que tengo la técnica controlada y de que soy físicamente capaz de hacerlo, me pregunto a mí mismo qué pasaría si algo sale mal y si puedo responder bien a cualquier situación en la que pueda haber algún accidente. Cuando estoy seguro de que soy capaz de responder bien, es decir, sé controlar un posible muelle, sé controlar un posible freno, sé controlar un posible resbalón, y estoy seguro de ello, lo más probable es que me convenza a mí mismo y sea capaz de romper el salto. De todas formas, como ya he dicho, esto es muy personal y depende de cada uno de vosotros y de vosotras. Pero ojo, es importante también que no siempre hay que romper el salto. Muchas veces podemos acabar el día de entrenamiento e irnos a casa sin haber roto ese salto que nos daba tanto miedo. Y está perfectamente genial. Cuerpo solo tenemos uno, pero días de entrenamiento hay muchos. Así que, aunque te vayas enfadado a casa, como a todos nos pasa, párate a pensar y recuerda que lo que has hecho ha sido cuidar de tú mismo y de tu salud, que es siempre lo que tienes que priorizar a la hora del entrenamiento. Muy bien, ahora vamos a ver un pequeño resumen en forma de tips prácticos para superar el miedo. En primer lugar, recuerda siempre exponerte a situaciones que te den miedo, aunque al final no acabes superando ese reto.
Simplemente exponerte al miedo va a hacer que te vayas acostumbrando a la emoción y cada vez te vuelves más experto en superarla y enfrentarla. Y ganes más comodidad para realizar todo el proceso. En segundo lugar, acuérdate siempre de analizar qué es lo que te da miedo. Así podrás seccionar el salto y trabajar y pulir las técnicas que más te cuesten o más dificultosas sean para ti. En tercer lugar, tómate tu tiempo y no dejes que el estrés de la situación te domine. Un muy buen recurso para esto es la respiración. Cuando te notes muy estresado o muy agobiado, simplemente párate 10 segundos y toma unas cuantas respiraciones profundas. De este modo mantendrás la activación del cuerpo, no te enfriarás, pero habrás podido calmar un poquito tu mente. Por último, recuerda que la seguridad siempre es lo primero. Cuida tu cuerpo y si un día tienes mucho miedo y ves que no lo puedes enfrentar, déjalo ahí. Pule tu técnica y vuelve al día siguiente o incluso al mes siguiente a romper el salto. Y recordad que aquel que dice que no tiene miedo no es valiente, es solo un tonto y un irresponsable. Los valientes de verdad son aquellos que saben reconocer su miedo y superarlo. Si este vídeo os ha sido de ayuda, no os olvidéis de darle a like, a la campanita y de suscribiros al canal. Además, ponednos en la caja de los comentarios qué os ha parecido el vídeo y cuáles son vuestros tipos de miedo más comunes. Por último, no os olvidéis de compartir este vídeo con ese amigo o amiga que siempre tiene miedo y nunca sabe cómo superarlo.